considerado muy importante en estos últimos tiempos. Lo he denominado neoconstitucionalismo mexicano, y esto del neoconstitucionalismo pues no es propio. Algunos autores que así lo vamos a mencionar aquí pues lo han tratado, ¿no? Ya esto propiamente lo que he intentado es justamente traer esta nueva visión de ver el derecho y adecuarlo precisamente a lo que en el sistema jurídico mexicano pues debemos hacer, ¿no? Para ello me gustaría precisamente tocar algunos puntos importantes para que el tema pues sea lo más claro posible. Y el primer punto que yo quisiera tratar sobre este tema es justamente qué es el neoconstitucionalismo, y lo tenemos que ver nosotros, y es obviamente una propuesta, porque no solo es una corriente teórica, ¿sí? Nosotros conocemos a lo largo de la historia del sistema jurídico mexicano al menos dos teorías predominantes, ¿no? El positivismo y el iusnaturalismo. Y sobre esa base nos hemos desarrollado, ¿no? Yo todavía estudié bajo esta corriente positivista. Por eso es que tengo esta oportunidad de poder contrastar ya esta teoría, ¿no? Nueva. Los autores que vamos a mencionar aquí pues en su gran mayoría están vivos, ¿no? Se está construyendo, se está creando, y entonces de ahí la invitación, ¿no? A poder también tomar en consideración esta propuesta sobre esta nueva forma de ver el derecho, ¿no? No solo, insisto, como una corriente teórica, sino también como un proceso histórico, ¿no? Si nosotros citáramos algunos acontecimientos históricos que han marcado el derecho en el mundo, pues tenemos a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde precisamente se ha puesto en entredicho estas teorías predominantes en el mundo, como fue el positivismo, dado que pues no había un código penal, ¿no? en aquel momento que dijera que podía ser juzgado una persona a nivel internacional y no por su estado, dado que, como sabemos, en la Alemania nazi pues no había una restricción, no había una sanción propiamente para aquellas personas que atentaron contra la vida de los judíos, ¿no? Entonces, cuando en los juicios de Nuremberg, por ejemplo, los de Tokio, se sienta a estos altos mandos nazis para efectos de juzgarlos, ¿no? Pues lo primero que se cuestionan es ¿y qué competencia tiene un tribunal que ha sido, y así se conoce, como un tribunal ad hoc? Es decir, se ha creado exclusivamente para juzgar crímenes de guerra cuando esto no estaba regulado, ¿no? Bajo estas premisas y estos principios, que nosotros solo podemos ser juzgados por tribunales previamente establecidos, ¿no? Por una norma que esté vigente al momento de que se cometa el ilícito. Entonces se empieza a cuestionar, ¿no? En algún momento la competencia, la legitimidad del propio tribunal, y si había precisamente un bagaje, ¿no? normativo que pudiera darle sustento a su función. También tiene que ser visto este neoconstitucionalismo como una concepción acerca de la realidad jurídica. Y aquí quisiera hacer un paréntesis bien importante, ¿no? Todos nosotros que somos operadores del derecho, yo amablemente agradezco la lectura de mi síntesis curricular. He tenido la oportunidad de estar tanto como abogado postulante como participante en los órganos jurisdiccionales. Entonces, pues, me he percatado, ¿no? Esta experiencia me ha llevado a pensar, pues, que justamente el mundo va evolucionando tan rápido, ¿no? Que difícilmente podemos tener siempre una hipótesis normativa. No me refiero a que no exista un código penal, un código civil, un código administrativo, ¿no? Un código fiscal, sino que esos códigos, esa constitución, esa ley,
pues difícilmente va a prever cada hipótesis, ¿no? Como la realidad social nos va a requerir. En ese sentido, creo que esta realidad social exige que vaya acorde, ¿no? Esta impartición de justicia, procuración de justicia también, pues con esa realidad, ¿no? Y nos damos cuenta precisamente que esta realidad pues a veces sobrepasa lo ya estipulado en una norma, ¿no? Y requiere lo que conocemos precisamente como problemas jurídicos contemporáneos, que no en todas las normatividades, no en todos los países está regulado, ¿no? Y me refiero con temas como la eutanasia, la muerte anticipada, por ejemplo, la fecundación in vitro, ¿sí? Que si bien es cierto han sido temas que a nivel internacional, inclusive organismos internacionales como la Corte Europea, como la propia Corte Interamericana han abordado, ¿sí? Cierto es que esas realidades todavía no han llegado a la mayoría de los países del continente americano, ¿no? Entonces, son problemas que aún traen violaciones a derechos humanos y que de ahí que valga la pena pues estar haciendo este tipo de reflexiones, ¿no? Entonces, intentar, ¿no? Que esta corriente teórica, también como un proceso histórico, pues vaya acorde con la realidad jurídica. Y se dice neoconstitucionalismo porque es una nueva forma de ver la Constitución. Si citáramos a Zagrebelsky con las constituciones abiertas, es una forma de ver a las constituciones porque hoy tienen que tener esa ductibilidad, como también él le llama, ¿no? Esta permeabilidad, donde pues hoy la globalización pues nos ha puesto en nuestro lugar y nos ha demostrado que todo lo que pasa en el mundo puede traer una repercusión directa en nuestros países y en nuestras vidas, ¿no? Entonces, que no solo se globaliza una corriente ideológica, no solo se globaliza una moneda, sino también la cultura, y hoy con la pandemia, con el COVID-19, pues cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa permeabilidad y esa postura, ¿no? En la que podamos nosotros aceptar, ¿no? Que ya no podemos tener como solamente A más B entonces C, ¿no? Como un silogismo perfecto, cuando precisamente nuestra fuente de estudio, nuestra fuente de aplicación del derecho es un ser humano, ¿no? Donde hoy la dignidad del ser humano pues es justamente el eje rector de los derechos humanos, ¿no? Entonces, y que cada persona pues va a tener una preferencia por algún derecho humano en específico y ninguno de estos va a ser más o menos importante frente a otras personas o frente a otros derechos humanos. Y ya se ha establecido que no hay derechos humanos absolutos, ¿sí? Sé que inmediato cuando digo esto se piensa, no, pues la vida sí es absoluta y la respuesta es no, porque tenemos el aborto, porque tenemos la eutanasia, porque tenemos la muerte anticipada. Entonces, todos los derechos humanos aceptan restricciones de alguna manera, a esto se refiere con lo absoluto, y solo se han aceptado hasta este momento en el desarrollo jurídico internacional, pues que solo dos no pueden aceptar restricciones bajo ninguna circunstancia ni bajo ningún pretexto, y es precisamente el debido proceso y el derecho a no ser torturado. O sea, a nadie le puede violar el debido proceso y a nadie lo puede torturar bajo pretexto o pretexto de ningún otro derecho humano, ¿no? Entonces, por eso se plantea que esta nueva visión de ver la Constitución, porque también entiendo, ¿no? Cuando se habla sobre el derecho internacional de los derechos humanos, pues esta reticencia, ¿no? El de, bueno, nosotros tenemos todo en la Constitución y no hay necesidad de que venga un organismo, un tratado internacional, a decirnos cómo se hacen las cosas. ¿Cuál es la realidad jurídica en este momento? Pues que se están violando derechos humanos, al menos en el continente americano, y que se requiere justamente de hacer cumplir estas obligaciones internacionales
en donde esa firma y ratificación de un tratado te trae obligaciones y hay que cumplirlas, ¿no? Porque el tema de los derechos humanos no es un tema Estado con Estado, ¿sí? Sino es precisamente el respeto irrestricto de las personas que viven en estos países que se han obligado precisamente a respetarlos, ¿sí? A respetar estas obligaciones. Y entonces esta postura, ¿sí? Doctrinaria, también institucional, ¿sí? Ideológica, ¿a qué nos lleva? Nos lleva precisamente a algo que por eso se llama esta conferencia neoconstitucionalismo mexicano, porque todas estas características del neoconstitucionalismo en general, sí, afortunadamente lo hemos nosotros llevado, sí, a la praxis, lo hemos llevado hasta un punto constitucional en donde buscamos justamente una interpretación, una protección, una garantía y un respeto irrestricto de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Y esta parte de la interpretación, del respeto, ¿sí? De la garantía, ¿ya? De la interpretación, pues nos lleva justamente a que otra de las características del neoconstitucionalismo es precisamente que se apoya en herramientas. Y de entrada plantea algo y dice, nosotros los neoconstitucionalistas no pretendemos desconocer o menospreciar ni a positivistas ni a justnaturalistas. Por el contrario, lo que plantea esta corriente filosófica, teórica, es justamente decir que la realidad jurídica de las sociedades actuales busca que tengamos nosotros una postura intermedia, una postura ecléctica, dice Arthur Kaufman, una tercera vía, ¿ya? ¿Por qué? Porque en estos eventos históricos que he mencionado, pues nos damos cuenta que el extremo del positivismo pues ha llevado a violaciones a derechos humanos. Y la falta justamente de una reglamentación, de una fuente escrita, pues nos ha llevado a solo tener un pensamiento de qué es la justicia, sí, pero en algo abstracto, que eso también no está bien. Pero sí, cuando una norma es demasiado injusta, sí puedo llevar a cabo este análisis para decir, bueno, esta parte, ¿sí? O no toda norma que esté escrita y que lleve un proceso legislativo, tenemos nosotros por qué cumplirla si ha sido demasiado injusta, ¿no? Y esto suena como un desacato, no. Lo que estoy planteando es justamente ocupar las herramientas que nos da el propio sistema jurídico mexicano para efectos de poder decir, vamos a argumentar, vamos a ponderar, vamos a hacer un test de proporcionalidad, vamos a hacer una interpretación conforme, vamos a hacer una interpretación pro persona a esa norma que la consideramos injusta o violatoria de derechos humanos, de tal suerte que el propio sistema pueda colocar nuevamente en un plano de igualdad, en un plano de respeto irrestricto de los derechos humanos. Y si nos damos cuenta en todos los ejercicios diarios que hacemos como abogados, estamos argumentando. Razonamientos lógicos, jurídicos, encaminados a convencer. Estamos argumentando en una audiencia, estamos argumentando en una demanda, en una denuncia, estamos argumentando en un escrito, estamos argumentando en una clase, ¿sí? Una conferencia. Y siempre como operadores del derecho, pues vamos a encontrar al menos siempre dos derechos en juego, al menos, ¿sí? Si estamos en materia familiar, pues bueno, una pensión alimenticia, un divorcio, una guardia y custodia, ¿no? Si estamos en materia penal, una víctima, un victimario, los derechos humanos de la víctima, ¿no? Entonces, si estamos en materia fiscal o administrativa, pues siempre el tema del pago de impuestos, los actos administrativos, que van a traer también una consecuencia y que se necesita motivación y fundamentación y al menos un principio de proporcionalidad que esté regulando esta relación ciudadano con el Estado, ¿no? Y entonces cuando encontramos ese choque de derechos, se nos obliga a que tenemos que ponderar, ¿sí? No encontrar cuál de los dos es más importante, porque ya establecimos en un primer momento
que no hay derechos más o menos importantes. Todos son exactamente igual de importantes, igual de valiosos, porque va a depender de las circunstancias de modo, de tiempo, de lugar, de la persona, de los factores endógenos y exógenos que van a rodear el hecho, ¿no? Entonces, cuando hay que dirimir esta controversia, cuando tenemos que decidir en qué momento la mujer puede abortar o no puede abortar, en qué momento una persona puede decidir ya no vivir, si partimos de la premisa que el vivir es sin dolor, es vivir feliz, es vivir en las condiciones dignas que nos representan estos últimos dos elementos, ¿no? Entonces tenemos nosotros que hacer esa ponderación. ¿A través de qué? Pues justamente de la argumentación, o utilizamos otras herramientas como ese test de proporcionalidad, donde encontramos que la medida sea necesaria, sea justamente proporcional, sea racional, sea legal, ¿sí? Idoneidad, necesidad, ¿no? Entonces, siempre tenemos que enfrentarnos a esta realidad, y esta realidad nos tiene que llevar justamente a argumentarlo, a convencer, a buscar herramientas que nos lleven a un puerto, y que en este puerto pues sea la decisión más ponderable, ¿no? Robert Alexis, con ese test de proporcionalidad, dice, bueno, finalmente en los temas en los que se nos presenta una problemática o choque de derechos, pues bueno, tenemos nosotros que buscar si precisamente, si es necesario que el Estado intervenga. Y en el aborto, pues es necesario porque es un problema de salud pública. Entonces, ¿es necesaria la medida? Claro, ¿sí? ¿Es legal? Vamos a buscar si realmente está legislado el tema, para efectos de que recordemos que el Estado solo puede hacer aquello que la ley le permite, porque si no, no podríamos hacer este test de proporcionalidad, porque tendríamos un obstáculo que es, bueno, ni siquiera está reglamentado, ni siquiera está regulado, y entonces el problema está en otro lado, no está en la decisión judicial, sino está en la decisión legislativa, ¿ya? Vamos a buscar que esta medida sea proporcional al daño causado. Vamos a ver si permitir el aborto en determinada etapa del embarazo lo hace de alguna manera que pondere el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, pero insisto, en una manera proporcional hasta qué tanto del embarazo, hasta qué etapa, ¿sí? Entonces, hasta antes de los 3 meses puedes abortar, después de los 3 meses no puedes abortar. Buscar un principio de proporcionalidad, como ustedes bien saben, al menos en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido esto con base en los criterios médicos, con base en los criterios de especialistas. No fue una decisión de un abogado, sino de los expertos en la salud, de cuando había una menor afectación al feto o la afectación a la mujer, porque es un problema que atañe a ambos, ¿no? Y esto a través de la medida idónea. ¿Y cuál es la medida idónea? Pues bueno, nosotros en las sociedades democráticas pues hemos encontrado que justamente esto es a través de la regulación legislativa, ¿no? Esta división de poderes que a veces en los países donde hay estos nepotismos, hay estos estados, ¿no? Donde se pierde el Estado de Derecho, se pierde esta división de poderes, la imparcialidad, la objetividad, pues bueno, es importante que sea a través de la ley, ¿no? Que sí verdaderamente sea el poder legislativo el que representando a cada uno de los ciudadanos, pues lo lleve a cabo desde esa perspectiva, no como un mandato de alguno de los otros poderes, sino como un tema propio, porque partimos de esa premisa que es representantes del pueblo, ¿no? Tenemos un elemento más en este neoconstitucionalismo mexicano, que es el principio pro persona, ¿no? Que viene precisamente en estas reformas de derechos humanos, donde pues ha llevado a cabo pues una gran labor, ¿no? En materia de derechos humanos. Entonces, en México, no solo los derechos humanos de junio de 2011, sino la reforma penal de 2008, la reforma de amparo de 2013, creo yo que son las tres reformas importantes. Seguro ustedes, que son expertos en materia fiscal y administrativa, agregarían aquí algunas otras,
estoy seguro que así es. Y mi punto de vista es que estas tres reformas han representado, ¿no? Son llamadas de atención características del neoconstitucionalismo mexicano. ¿Por qué? Porque han llevado a cabo estas herramientas, esta forma de argumentación, esta forma teórica, ¿no? Donde va encaminado siempre al respeto irrestricto de los derechos humanos, de la persona humana, ¿no? Y estas reformas son operadas obviamente por seres humanos, ¿no? Y ya decía Dworkin con el juez Hércules, ¿no? Pues para ello se requiere justamente que estas personas pues tengan altas capacidades, altas aptitudes, ¿no? Una formación, principios, valores, ¿no? Que vayan encaminados justamente a dar una excelente, ¿no? Impartición o procuración de justicia encaminada a las máximas, ¿no? De respeto, de garantía, de protección de estos derechos humanos, ¿no? Y estos neoconstitucionalistas nos han traído, o sea, no hay uno, son muchísimos, así lo hemos considerado, son muchísimos los autores del neoconstitucionalismo, ¿no? Aquí traigo a colación algunos, hay muchísimos más, pero bueno, no se trata de llenar de autores esta charla, sino de dejar justamente sembrada ahí la semilla para que ya cada uno, en cada uno de los temas, ¿no? Que ellos abordan, desde un punto de vista, claro está, si se ven y se dan cuenta, cada uno desde su idea ha creado algo que cuando la conjuntas se llama neoconstitucionalismo, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a García Figueroa. Él ha hablado sobre esta teoría de la derrotabilidad de la norma, ¿no? Se van a dar cuenta en esta exposición que justamente no se habla de positivismo y naturalismo, se habla justamente de la protección de derechos humanos. Ese es el objetivo aquí. Y él dice en esta teoría que cualquier norma puede ser derrotada, ¿sí? ¿Qué significa esto? Y si lo trasladamos a los, digamos, a los tecnicismos mexicanos, del sistema jurídico mexicano, pues entonces harás una declaratoria de inconstitucionalidad, harás una interpretación conforme, harás una interpretación pro persona, harás una inaplicación de la norma, o sea, la palabra que nosotros queramos en el caso específico. Lo que él dice es que no hay una norma suprema, ¿no? Porque finalmente todas las normas en determinados casos tenemos que ponderarlos frente a otro ser humano y entonces nos va a llevar a tomar una toma de decisión ponderable donde va justamente a prevalecer el derecho humano de cualquiera de estos, ¿no? Tenemos allá citado Robert Alexis y su test de proporcionalidad y dice, bueno, finalmente toda norma la podemos sujetar a un test de proporcionalidad, cualquier acto podemos sujetarlo a lo mismo y bueno, si de no pasarlo, pues sería declarado inconstitucional, inconvencional, ilegal, lo que fuere, ¿no? Ya los mencioné, los elementos de proporcionalidad, necesidad, idoneidad y legalidad de la norma, ¿no? Tenemos a Isabel Ifante con su interpretación intencionalista. Dice, bueno, es que finalmente el legislador, ¿sí? Tenemos que interpretar su norma con su intención. Porque cuando nosotros analizamos la norma a 20 años después, seguramente no la vamos a entender porque la intención hace 20 años era distinta. Entonces Isabel Infante dice, bueno, vamos a ver en aquel momento, en aquellas circunstancias, cuál fue la intención del legislador, ¿no? ¿Por qué? Porque ha pasado tanto tiempo que seguramente esas intenciones han cambiado, la realidad social ha cambiado, luego entonces tenemos que ver si esa norma sigue vigente, ¿sí? O es letra muerta, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, al juez americano Richard Posner y su interpretación pragmática del derecho. Me encanta este autor, dice, bueno, finalmente las decisiones, las resoluciones, las sentencias que dictan los jueces van dirigidas a una realidad y esta realidad tiene que ser acorde con la sentencia, ¿no?
No puede ser impráctica una sentencia, que te des cuenta que a pesar de haberla obtenido, allá afuera sea de imposible ejecución o sea una sentencia que va a ser casi imposible que se materialice el derecho humano que se está protegiendo, ¿no? Creo que si no se hace esto, pues entonces pareciera justicia ilusoria, pareciera justicia, pues alejada, ¿no? De lo que realmente representa acá afuera. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto un laudo que es difícil ejecutarlo, es difícil que se cumpla, ¿no? Entonces, de eso está ansiosa la sociedad, de eso está exigiendo a gritos la sociedad que nuestros jueces dicten sentencias que sean acordes con la realidad y sobre todo de su labor para ejecutar estas sentencias y que realmente se cumplan. Dice Posner, pues que sean pragmáticas, ¿no? Que en la práctica se lleven a cabo acorde con esa realidad. Tenemos ex jueces también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como Augusto Cansado Trindade, actual juez de la Corte Internacional de Justicia, y tenemos cómo él ha hablado sobre un antropocentrismo del derecho y dice, bueno, llamémosle como sea, la teoría que sea, nosotros debemos entender que el ser humano en todo momento debe estar al centro de la protección y todo el bagaje y el derecho y las instituciones tienen que protegerlo, porque quien creó el derecho es el hombre y lo crea para protegerse. Entonces no podemos anteponer una norma frente a la dignidad de un ser humano, ¿no? Entiendo la parte en la que debemos respetar este Estado de Derecho, es una de las exigencias, claro, pero estamos hablando de casos paradigmáticos, casos específicos donde podemos nosotros romper esos esquemas y decir, bueno, sí y sí, pero en este caso no, porque en este caso hay un niño, porque en este caso hay una mujer, porque en este caso es un indígena, porque en este caso es un desvalido, porque en este caso es una persona que está privada de su libertad. Entonces yo no le puedo exigir con ese rigor que sea exactamente en los estándares dados, ¿no? Entonces esto de pro persona implica ello, ¿no? Y yo he considerado al principio pro persona, que está en el 1 de nuestra Constitución Política Mexicana, que no solamente es un principio que obliga a las autoridades en el ámbito de sus competencias a interpretar la norma más favorable, sino a buscarla también. Y no solo a buscarla y a interpretarla, sino a aplicarla también. ¿Qué es esto? Pues que cuando yo busco la norma que más le favorece, la interpreto en su justa dimensión para que mayormente lo proteja, pues tengo que hacer todo para que se aplique en ese sentido. ¿Sí? Ese es el principio pro persona. Lamentablemente la Suprema Corte solo se ha quedado hasta el tema de la interpretación. Yo creo que es bastante limitativo y los derechos humanos no tienen por qué serlos. Si lo entendemos, si lo comprendemos y aceptamos esa realidad como nuestra también, pues nos debiese obligar justamente a hacerlo bien y de la mejor manera, ¿no? Tenemos también posturas de ministros en retiro, progresistas y con visión neoconstitucionalistas, como lo fue nuestro exministro José Ramón Cosío, ¿no? Esas sentencias donde fue, bueno, ya lo dijo la Suprema Corte, fue uno de los ministros que más jurisprudencias al paso por la Suprema Corte emitió, pero va a decir, bueno, ¿eso qué es relevante? Lo relevante acá es que control de convencionalidad, pro persona, de respeto a derechos humanos fueron las palabras que más ocupó siempre en sus jurisprudencias, ¿no? Entonces, creo que esto, más allá de un nombre, creo que es una postura de vida, una visión ideológica que nos debiera justamente convencer de que urge, no en nuestro país, yo creo que en el mundo, ¿sí? Una conciencia universal en la que todos nosotros estemos ocupados y preocupados por lo que está pasando en nuestro entorno. Porque hoy no solo la contingencia COVID-19 nos ha demostrado que todo lo que pasa a nuestro alrededor debiera
ocuparnos y preocuparnos porque al final nos puede repercutir en algo negativo, ¿no? Porque la dignidad humana es y debe ser vista como una realidad prejurídica colocada en un plano anterior, superior y exterior al propio Estado y a la sociedad que lo integra. El ser humano crea, sí, el derecho y crea las instituciones no para que sean estas las que violen sus derechos humanos, sino los crea justamente para que lo proteja, ¿ya? Y todos nosotros en esta sociedad universal fungimos, tenemos un rol que desempeñar, y la invitación desde un punto de vista de esta tarde de charla es que hagamos lo que nos toca. Y lo que nos toca a veces lo medio hacemos o lo hacemos mal. Nos invita a que hagamos lo que nos toca bien y de la mejor manera para que nosotros precisamente en esa misma medida pues tengamos una mejor sociedad. Muchas gracias.